Oración del día. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a nuestros padres y a nuestra madre significa larga vida. Lo dice claro en su palabra del Señor, en Éxodo. Nosotros debemos hacer lo mejor, pero ante todo la mayor autoridad es Dios. Sí, nuestros padres son nuestra autoridad directa, pero también nuestros padres deben obedecer la palabra de Dios. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 12: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios nos lo da todo, absolutamente todo, y nada nos falta. Muchas veces decimos, otro tiene más. Sacrificio fuerte es el que hacen nuestros padres para darnos a nosotros todo lo que realmente nosotros necesitamos. Aprendamos a hacer bien las cosas basado a la autoridad mayor, la autoridad de Dios. Es importantísimo honrar a nuestros padres para que tengamos larga vida, pero es importantísimo a la vez que nuestros padres también puedan hacer basado a la voluntad de Dios. Debe haber una unión familiar, un entendimiento. Es cierto que Dios ha dado autoridad sobre la familia a los padres, pero la autoridad de cualquier ser humano es limitada, pues nadie tiene mayor autoridad que Dios. Por ejemplo, cuando un alto tribunal ordenó a los discípulos de Jesús que desobedecieran a Dios, ellos dijeron: tenemos una obediencia a Dios como gobernante, más bien que a los hombres. Primero, debe haber una relación íntima entre padres y madre, hijos, una unión familiar. Muchas veces decimos: padres, te quiero honrar, pero primero debemos honrar a Dios Todopoderoso. Cada casa debe vivir basado a la palabra de Dios, porque muchas veces cuando no hay una verdadera unión en Dios, las cosas no funcionan como deberían ser. Empecemos a buscar de Dios al 100%. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, permíteme honrar y valorar a mis padres. Dale realmente lo que ellos se merecen. Cuídalo, bendícelo, restablécelo, llénalo de todo lo que tú tienes para ello. No permita, Señor, que yo jamás le falte, pero a la vez permíteme ser ejemplo a ellos de que Dios es nuestra mayor autoridad y que juntos vamos a obedecer la autoridad de Dios, leyendo tu palabra, buscando más de ti y siendo más una verdadera familia. Señor Todopoderoso, gracias. Que el Señor le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos delante de la mayor autoridad, nuestro Señor Jesucristo, Rey y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén.